Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Nació en el año 470 a.C. y recibió la muerte por envenenamiento en el 400 a.C. Fue hijo de Sofronisco, un escultor, y de Fanareta, que ocupaba el cargo de comadrona. Dando como un pequeño resumen de lo que era o de lo que fue Sócrates. Fue uno de los fundadores de la filosofía occidental y el primero de los tres principales representantes de la filosofía griega, junto a Platón y Aristóteles. Haber sido maestro de Platón y a la vez popularizar el uso de la mayéutica o método socrático como guía en la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Y es aquí donde va cómo influyó en la ontología Sócrates. El impacto que tuvo Sócrates en la ontología fue, pues bueno, gracias a la mayéutica nos dejó que con base de preguntas y cuestiones lleguemos a profundizar cualquier tema para llegar a un concepto o a la definición de algo. Y esto nos enseña y deja este buen método para adquirir conocimiento para el resto de la humanidad. De este modo, diariamente tenemos que hacernos y hacer preguntas para tratar de algún modo dar una respuesta o solución para nuestros problemas, aunque estos solo los entendamos nosotros. Una de las frases más importantes de Sócrates era que el conocimiento empieza en el asombro y que el amigo debe ser como el dinero, antes de necesitar lo necesario saber su valor. Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, es un santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Después de su conversión fue obispo de Hipona, al norte de África, y lideró una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. El doctor de la gracia fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y, según Antonio Leaf, uno de los más grandes genios de la humanidad. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. Ontología para Agustín. San Agustín siempre fue creyente, pero su ontología era de corte materialista. Para él no existía más que Dios y las criaturas, sin término medio. Distingue dos tipos de seres: el ser absoluto o Dios y los seres contingentes creados por Dios. Dios aparece probado en el alma creyente, y para demostrarlo Agustín utiliza tres argumentos, siendo el tercero el más importante. Argumento geonológico. La verdad existe y Dios es fundamento, por tanto Dios existe. Argumento cosmológico. La creación no proporciona al ser humano la felicidad que busca y señala hacia una verdad que la transciende, es decir, hacia Dios. Existe una convivencia entre los seres humanos, por lo cual se reconoce a Dios como creador del mundo. Argumento de las ejemplares. Es la auténtica demostración de la existencia de Dios. El ser humano capta verdades infinitas, necesarias y eternas. No acepta la visión del alma triunfacional de Platón. También discrepa del pensamiento platónico en lo referente al origen del alma. Para Platón el alma existía en el mundo de las ideas antes de unirse al cuerpo. Para Agustín existe el transduccionismo, que significa que el alma pasa de padres a hijos, y así se explica el pecado original. Después defiende el creacionismo, que es el alma creada directamente por Dios. Es inmortal, mientras el cuerpo perecedero. El problema de la libertad. En la filosofía griega, el ser humano actúa mal por ignorancia. En la filosofía cristiana, el ser humano actúa mal por el mismo uso de su libertad. Para Agustín, el ser humano es libre y sin libertad no puede existir. El ser humano es ser humano porque puede decidir cómo hacer su uso de la libertad.
Agustín dice que el ser humano debe elegir el camino hacia Dios, porque para hacer el mal el hombre no necesita ayudar, pero para hacer el bien necesita ayuda divina. Para Agustín el mal, tanto físico como moral, no es creencia divina, pues esto indicaría imperfección. El mal para Agustín no es más que un modo de referirnos a la ausencia de un bien. El mal moral nace de la irresponsabilidad humana al no saber guiar bien su libertad. Conozcamos dos frases bastante famosas de Agustín. La primera: ama a la iglesia, permanece en la iglesia, sé nosotros esta iglesia. Segunda frase: el hombre no reza para dar a Dios una orientación, sino para orientarse debidamente a... Anaximandro fue un filósofo griego que nació en el año 610 a.C. en la ciudad jonia de Mileto. Murió aproximadamente 64 años después. Tanto Tales como Anaximandro y Anaxímenes de Mileto, estos pensadores buscaban el origen, el arge, que explicara el principio posibilitador de todas las cosas que por su momento histórico se consideraban intangibles, objetivos y universales. Anaximandro, su concepto ejerce de una ley universal que domina todo el suceder particular de lo cotidiano. De aquí proviene su arge, que es el apeiron, que significa lo infinitamente indeterminado y lo indeterminadamente infinito. Anaximandro, lo especial y lo temporal es eterno, infinito y omnipresente, esto es para él. El principio de Anaximandro se caracteriza por ser abstracto con relación al arge de Tales. El proceso de abstracción es totalmente radical, prescinde de lo particular para llegar a lo general, denominado apeiron. Anaximandro camina por el sendero del arge abierto por Tales, pero va más allá, porque lo indeterminado no puede explicar jamás la realidad. Explica lo determinado con relación a lo indeterminado, donde son esferas muy diferentes. Se encuentran paralelas la esfera de lo lógico y la esfera de lo ontológico. Platón y su ideal ontológico. Platón sintió la fascinación por un tiempo de realidad a la que desde lo más íntimo de nuestro ser aspiramos. Profundamente insatisfechos de nuestra condición de prisionero en la caverna, aspiramos a otra vida más plena y afín a nuestro ser esencial. El mundo eterno de las ideas será el fundamento objetivo, alimento de las alas de nuestra alma, como nos dice Platón en Fedro, en el que nuestra razón debe sustentarse para alcanzar los tres grandes propósitos de la vida: la verdad, el bien y la belleza. Recogiendo el testigo de Sócrates y en clara oposición a los sofistas, Platón defiende en sus diálogos una de las teorías filosóficas más completas e influyentes. En la filosofía platónica, las ideas son la esencia de las cosas, aunque separadas de ellas y localizadas en el mundo de las ideas. Por otra parte, tenemos al filósofo griego Aristóteles, quien vivió entre los años 384 y 322 a.C. Aristóteles fue un hombre muy completo, que estudió la lógica, la biología, la filosofía natural, la ontología, la psicología, la ética, la política, la gramática, la estética y la anatomía. Aristóteles fue un filósofo polímata y científico. Fue considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Las ideas de Aristóteles han sido ejercidas con una enorme influencia sobre la historia intelectual del occidente por más de 2000 milenios. La ontología de Aristóteles. La ontología de él habla que Aristóteles pensaba que solo existe un mundo, el sensible. Este mundo está lleno de cosas materiales con una forma que se encuentra en ellas, pero su pensamiento no es muy distante del que Platón. Aristóteles pensaba que las formas existen con los individuos, pero no desaparecen con la muerte de ellos. También defendía la existencia del motor inmóvil, que no pertenece a lo sensible y representa al ente más real y permanece que existe, como la idea del bien de Platón. La ontología es la explicación de la realidad. Platón versus Aristóteles. Platón decía que existen dos mundos separados, una copia del otro. Se busca la verdad en un mundo separado del sensible, mientras Aristóteles decía un mundo, todo en continuo cambio. Solo hay un mundo y lemofrismo y se busca la verdad en la sustancia.